Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como hermano de Superman capítulo 172. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. El trascendente no parece verse afectado por la maldición de ese demonio. Flash vitoreó desde el pie del volcán. Cuando David y los demás llegaron para reforzarlos, inmediatamente vieron la situación y siguieron de cerca los acontecimientos que se avecinaban. Diana y los demás, preocupados tras la pérdida de poderes de Superman, dieron un gran suspiro de alivio. A pesar de haber sido alcanzado por la magia, el cuerpo del trascendente en el aire ni siquiera se tambaleó. Aunque es peligroso que Superman haya perdido sus poderes, mientras la fuerza del trascendente permanezca, eso es lo que importa, dijo Arthur con gravedad. La Liga de la Justicia, incluido Superman, se había enfrentado a crisis que no podía manejar en numerosas ocasiones, y fue el trascendente quien las resolvió solo. Mientras el trascendente no haya caído, el mundo no habrá llegado a su fin. Los ojos de Cyborg brillaron, su expresión débil, pero aún había esperanza. ¿Quién es la chica que trajeron el trascendente y Superman? Ella tampoco está afectada y está vestida como Superman. ¿La habías visto antes? Al Jordan se apoyó en una gran roca cercana, recuperando el aliento. Se miraron y negaron con la cabeza, pero estaba claro que la chica probablemente tenía una relación inusual con Superman. Dentro del mecha, Batman, exhausto, miró a Supergirl cara antes de concentrarse en la batalla de David. Aprovechaba ese valioso tiempo para recuperar fuerzas, preparándose para otra pelea con el demonio en cualquier momento. Bruce Wayne no tenía intención de depositar todas sus esperanzas en el trascendente y los demás y darlo todo por terminado. Eso no era algo que Batman haría. Sin embargo, aún esperaba que David pudiera derrotar a algunos demonios. ¡Zas! Un viento penetrante acompañó a Justo mientras se movía como un rayo de luz, llegando en un instante. Sus garras surcaron el aire al atacar. David esquivó su ataque con despreocupación, agarró su ala y lo hizo girar, lanzándolo con fuerza. El enorme cuerpo de Justus se estrelló sin control contra el volcán, creando un gran cráter en la ladera y salpicando magma. El magma, a miles de grados, no causó daño alguno a su poderoso cuerpo demoníaco. Justo cuando estaba a punto de batir sus alas y elevarse, un feroz y denso rayo de energía con una fuerza de impacto aterradora lo impactó. Acompañado de un intenso dolor ardiente, lo suprimió, impidiéndole levantarse. ¡Ah! Justo gritó de dolor y su cuerpo explotó al instante en una nube de humo azul oscuro, permitiendo que el rayo altamente destructivo lo atravesara. Reformó su cuerpo a unos 20 metros de distancia. Su pecho estaba completamente quemado, pero la herida no era grave y su expresión era sombría. Las habilidades de este tipo no se ven tan afectadas por la maldición de los hermanos Zaz como pensaba. David arqueó una ceja al verlo. La fuerza de estos demonios no parecía menor que la de los 7 pecados capitales, quienes una vez fueron reyes demonios del infierno, y poseían habilidades especiales únicas. Silbido. Justo desapareció de su lugar y arañó con rapidez, atacando sin parar. Su velocidad era como la del rayo, y cada vez que David lo atacaba, descomponía su cuerpo en una nube informe de humo azul oscuro, evadiendo sus ataques. Una vez que el ataque pasaba, Justo reconstruía su cuerpo. Su velocidad era tan grande que incluso con los reflejos de David, era difícil seguirlo. David intentó dispersar el humo. Sin embargo, parecía que cada partícula de humo estaba controlada por Justo, dejando pasar con precisión los ataques de David antes de volver a converger. También mostró una gran resistencia a las habilidades de manipulación de la gravedad de David. Después de todo, el efecto de la gravedad es menor en objetos con menos masa. En poco tiempo, el daño que David le infligió fue solo la quemadura en el pecho que sufrió antes de que Justo usara su habilidad de humo. De repente, en medio de una lluvia de ataques, Justo perdió velocidad. Con un brillo malicioso en la mirada, aprovechó la oportunidad y arañó con fiereza el pecho de David. Sin embargo, salvo rasgar su traje de batalla y dejar 3 tenues marcas rojas, no tuvo ningún efecto. David estaba dispuesto a darle a Justo la oportunidad de golpearlo para herirlo, pero aún era demasiado lento. Frente al puño de acero de David, capaz de volar el aire, Justo abrió los ojos de par en par y rápidamente se convirtió en humo, esquivando el golpe por poco. A decenas de metros de distancia, Justo reformó torpemente su cuerpo, agarrando su garra, que sangraba desde la base, con un indicio de dolor. Fue como rascarse contra esos indestructibles artefactos divinos de los dioses, no, fue aún peor.
Maldita sea, no tenía forma de hacerle daño de frente. Intentó atacar, pero en lugar de cortar, terminó lastimándose. ¿Acaso solo podía atacar zonas extremadamente vulnerables como los ojos y los tímpanos? Antes de que pudiera pensar más, el cuerpo de David, arrastrando una fuerte ráfaga de viento, lanzó un puñetazo. Me gustaría ver cuántas veces más puedes esquivar esto. Swish, swish, swish. Tras presenciar la aterradora naturaleza del físico de David, Justo solo pudo esquivarlo repetidamente. Era como una nube de mosquitos frente a un toro poderoso. Solo podían causarle algo de acoso y contención, pero no podían causarle daños sustanciales. Pero si cometía un solo error, el toro solo necesitaba un estornudo para infligir graves pérdidas a la nube de mosquitos. Frente a David, impecable en todos los aspectos, la frente de Justo goteaba sudor frío. Este antiguo demonio, que antaño gobernó una región, se sentía como si bailara sobre la punta de una espada. Crack, crack, crack. El puño de Clark, condensado por su fuerza de voluntad, fue fácilmente destrozado por los hermanos Zas, lanzándolo por los aires. Aunque los hermanos Zas tenían el físico más débil entre los grandes demonios antiguos, aparte de su magia, Clark, que había perdido sus poderes, no podía resistirlos. Pronto se encontró en una situación precaria. El demonio de 3 cabezas, de aspecto feroz, intentó aprovechar su ventaja. Una fuerza poderosa lo empujó hacia atrás, permitiéndole a Clark esquivar por poco un peligroso puñetazo. ¿Eres tú, el heredero del poder del mago? Los hermanos Zas se giraron y atacaron furiosamente a David. David extendió la mano y golpeó a los hermanos Zas en el pecho. La fuerza abrumadora les destrozó las costillas, haciéndolos escupir sangre y volar hacia atrás. No se detuvo. Ignorando una garra de Justo que lo agarraba por la espalda, su cuerpo era como una montaña divina inquebrantable. Rayos de luz abrasadora salieron disparados de sus ojos, asestando otro golpe a los hermanos Zas. El más débil físicamente de los hermanos Zas casi fue cortado de un brazo, su sangre demoníaca de color marrón verdoso salpicó el volcán de abajo. ¡Ah, mi brazo! Un dolor agudo. Los hermanos Zas se aferraron los brazos, cubiertos de quemaduras que dejaban al descubierto los huesos, y gritaron de agonía. Al ver al demonio de 3 cabezas gravemente herido por David, los ojos de Clark se iluminaron y voló hacia adelante para enfrentarlo. Ahora debería poder manejar a este tipo yo solo. Auge. La cumbre del volcán. La onda expansiva se extendió hacia afuera. El puño de Kara se estrelló con fuerza contra el pecho de Cletus. Este se tambaleó hacia atrás, y sus piernas abrieron 2 profundos surcos en la cima de la montaña. El punto de su pecho que había sido golpeado, como hierro sobrecalentado enfriándose, había sido alcanzado y reveló el interior ardiente y brillante. Inútil. Cletus, con el rostro contorsionado en una mueca feroz, voló hacia adelante con su espada, cortando ferozmente. Kara, aún no acostumbrada a su cuerpo actual, no se atrevió a recibir el ataque de frente. Rápidamente lo esquivó y respondió con otro puñetazo. Los ataques de Kara eran increíblemente feroces. Su fuerza era incluso mayor que la de Clark en ese momento. Como kryptonianos, una raza poderosa, las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres no eran significativas. Era varios años mayor que Clark y su cuerpo había madurado más. Sin embargo, sus ataques contra Cletus, además de lanzarlo por los aires, fueron como martillar un lingote de hierro duro. En cambio, la lava de su cuerpo brilló con mayor intensidad y su poder se incrementó. ¿Qué clase de monstruo eres? Kara no pudo evitar preguntar. Nunca se había encontrado con un ser tan extraño y poderoso en Krypton. ¿Monstruo? Goberné este mundo antes de que los humanos aprendieran a forjar hierro. ¿Cómo se atreven ustedes, un grupo de monos sin pelo, a llamarme el poderoso Cletus? Cletus rugió, lanzando un tornado de fuego terriblemente caliente hacia Kara. Kara lo esquivó rápidamente, pero su cabello se incendió, desprendiendo un olor a quemado. Sus hermosos y delicados brazos también desarrollaron ampollas por las quemaduras. Como demonio ancestral, las llamas que Cletus escupía no eran fuego común. Kara, heredera de la baja defensa mágica típica de los kryptonianos, había sido herida por este tipo. No soy de este planeta. Su brazo ardía y el dolor punzante hizo que Kara lanzara un puñetazo furioso. Auge. La fuerza de Cletus se multiplicó por varias y finalmente logró bloquear el golpe. Hizo un barrido horizontal con su espada, obligando a Kara a retroceder, y luego saltó hacia adelante para atacar, cambiando gradualmente la situación y tomando la delantera. El volcán entró en erupción con lava, y él lo montó, controlando el magma que fluía con sus pies. La fuerza total de Kara no podía dañar a este monstruo.
solo lo fortalecía. La espada larga y abrasadora en su mano era lo suficientemente afilada como para herirla. Al carecer de mucha experiencia en combate, estaba algo nerviosa. Se sintió molesta y avergonzada. Clark y David le habían descrito brevemente la situación durante el camino. Kara inicialmente pensó que, como recién llegada a este mundo, la magia del oponente no la debilitaría y sería la esperanza para resolver este desastre. Incluso David, quien había bloqueado su golpe con indiferencia, era alguien en quien esperaba confiar para derrotar a estos monstruos, lo que le permitiría recuperar terreno. En cambio, este fue el resultado. No somos los kryptonianos, que hemos sido bañados por la luz de un sol amarillo, los seres más poderosos del universo, capaz de conquistar planetas él solo. ¿Cómo es que de repente apareció aquí más de una persona más fuerte que yo? Este es el poder del Gran Cletus. Tus ataques solo me fortalecen, como un volcán activo. Si lo provocas, solo traerás destrucción. Acercándose a Clark y blandiendo su larga espada, Cletus se rió salvaje y arrogantemente. Una vez que elimine a todos ustedes, superhéroes, convertiré este mundo nuevamente en un páramo repleto de lava. ¿Es eso así? Una voz fría resonó, y un rayo impactó con fuerza a Cletus, lanzándolo a volar. David quedó envuelto en rayos, bañado por el trueno, como un dios que controla la tormenta. Al otro lado, Justu, quien antes había sido una molestia para David. El poder divino del rayo golpeó el humo azul oscuro, provocando que se convulsionara y sus movimientos se ralentizaran. Justu se vio obligado a volver a su forma original, agarrándose el pecho y con el rostro convertido en una máscara de pánico. Después de ser retenido brevemente por Justu, cuyos ataques físicos eran inmunes, David recordó cómo lidiar con estos tipos. Esto debería haber sido tarea del heredero del mago, por lo que deberían encargarse de ello utilizando el poder dejado por el mago. Desató el poder divino del rayo, impactando a Justu. Su capacidad de transformarse en humo se vio obstaculizada y se volvió lento. David se acercó rápidamente, su puño envuelto en un rayo golpeó con fuerza el humo, haciendo volar chispas. Chicharrón. Justu salió volando hacia atrás y fue obligado una vez más a volver a su forma física. Zumbido. Torrentes de energía cósmica impactaron repetidamente el pecho de Justu. El ataque abrasador, tan denso como un cubo de agua, casi lo ahoga. David siguió atacando con las palmas en alto. Cuando Justu se transformaba en humo, David usaba un rayo de poder divino, capaz de contener a los demonios, para obligarlo a regresar a su forma original. No es bueno. Los ojos de Justu se abrieron con terror. Un puño de hierro atravesó el aire, distorsionando sus rasgos y lanzando su cuerpo por los aires. Varios de sus colmillos se desprendieron, como si una montaña se hubiera estrellado contra su costado. Si él fuera simplemente un heredero del poder mágico, Justu no tendría miedo. Incluso si su forma de niebla era contrarrestada por el poder divino, sin esa habilidad, Justu aún poseía un cuerpo demoníaco increíblemente poderoso. Pero enfrentarse a David, perder su forma de niebla fue como perder su escudo. Y a partir de entonces, solo recibiría ataques. Comparado con el indestructible supercuerpo de David, que parecía haberse transformado a partir de una enana blanca, el único atributo destacable de Justu era su velocidad. Todo lo demás palidecía en comparación. ¿Pero podría su velocidad superar a los rayos de energía y las ondas gravitacionales? Tararear. Un poderoso campo de gravedad envolvió el cielo sobre el volcán. Suéltame. Una inmensa fuerza de succión, como una mano gigante invisible, tiró de su cuerpo. Los ojos de los hermanos Zas se abrieron de par en par, horrorizados. Al mirar atrás, el joven humano que irradiaba luz púrpura parecía un cuerpo celestial humanoide que emitía un campo magnético aterrador, atrayendo a varios demonios antiguos hacia él. A juzgar por su postura, tenía la intención de luchar solo contra todos los superdemonios y acabar con ellos rápidamente. En comparación con Clark, a quien podía manejar incluso cuando estaba gravemente herido, los hermanos Zas veían a David como una serpiente primordial con sus fauces abiertas, lista para devorarlos. Señor. Señor. Los hermanos Zas, inútiles salvo por su magia destructora de poder, gritaron de pánico. Lanzaron hechizos repetidamente, pero su poder solo se debilitó al mismo nivel que antes, sin ningún efecto. Si semejante magia pudiera acumularse, los altos padres de cada mitología habrían sido arrancados de sus tronos hace mucho tiempo. Luego desataron otros hechizos. Corrupción, maldiciones, confusión mental. Cayeron sobre David como gotas en un océano sin fondo, sin siquiera causar una sola onda. Finalmente, los más débiles de los tres demonios, los hermanos Zas, fueron atraídos aterradoramente al lado de David, quien los hirió gravemente en un instante.
Levantó el puño y la abrumadora fuerza destrozó la cabeza del hermano Zas del medio, hundiéndole el cráneo. ¡Zas! Las dos cabezas de demonio restantes gritaron. David lo agarró por el cuello, sus ojos crepitaban con relámpagos mientras desataba los rayos de energía a máxima potencia, cortando también las cabezas de los otros dos demonios. En una lenta y agonizante desesperación, el cuerpo que ocupaban los hermanos Zas murió. Sus almas demoníacas flotaron, cada una aterrorizada y desplazándose en direcciones diferentes. Sin sus cuerpos, el poder de los tres demonios se desplomó, convirtiéndolos en corderos listos para el matadero de David. Varios rayos de poder divino cayeron, aniquilando por completo las tres almas demoníacas, dejando atrás solo 3 volutas de humo negro que se disiparon en la nada. Hermanos Zas. Las habilidades de Yustu parpadearon erráticamente, y mientras luchaba por batir sus alas de murciélago demoníacas y resistir la poderosa gravedad, su rostro cambió drásticamente, una mezcla de conmoción e ira. Este mundo originalmente nos pertenecía. Fueron ustedes, los humanos, quienes nos lo arrebataron. Hace 10.000 años, los magos del Consejo Eterno los sellaron. Ahora, este sucesor del poder mágico incluso intentaba aniquilar sus almas. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? David miró a Cletus, quien había hundido su largo sable en el volcán, aparentemente extrayendo poder de toda la montaña para luchar contra él. David miró a Yustu con calma y le habló con frialdad. A él no le importaba quién llegaba primero. Solo sé que quieres destruir el mundo actual. David agitó la mano y desató un rayo de poder divino. Yustu fue engullido por el rayo, y su cuerpo se tensó. Ya no pudo resistir la poderosa gravedad. Como un meteorito atrapado por la gravedad planetaria, fue atraído incontrolablemente hacia David. Si te dejo destruir este mundo, ¿dónde viviremos mi familia y yo? David descubrió que el poder de los 6 dioses tenía un gran efecto restrictivo sobre los demonios antiguos presentes, especialmente la capacidad de Yustu de transformarse en humo para evadir sus ataques. La situación cambió rápidamente. El rayo de poder divino golpeó a Yustu, y ya no pudo resistir la gravedad de David con sus alas de murciélago, siendo atraído hacia él. Auge. Una ráfaga de aire explotó y barrió el cielo. La gente de la ciudad apretó los puños, rezando en silencio mientras observaban la batalla en el volcán, esperando que el trascendente destruyera al demonio que la causó. El puño de David, como un meteorito caído del espacio exterior, golpeó fuertemente el pecho y el abdomen de Yustu, provocando que sus ojos se salieran de sus órbitas y que saliera sangre de su boca. Yustu estaba aterrorizado. Nunca se había topado con un hombre tan poderoso. Ni siquiera algunos de los dioses que conoció en la antigüedad podían compararse. Sin su capacidad de evadir ataques en forma de niebla, finalmente comprendió con claridad el feroz poder de David. Chillido. Agarrándolo por el cuello, David desató un rayo desde su palma, envolviendo a Yustu e impidiéndole usar sus habilidades para liberarse o esquivar. Dispersaos, dispersaos. Agarrado con fuerza como si fueran tenazas de hierro, Yustu no pudo liberarse. Intentó desesperadamente usar sus poderes para dispersar su cuerpo, pero fue inútil. Bang bang bang. Los puños, con la fuerza de una colisión planetaria, aterrizaron en el rostro de Yustu uno tras otro, salpicando sangre. Justo cuando Yustu estaba a punto de perder el conocimiento por la paliza, un torrente de lava abrasadora surgió repentinamente hacia adelante, su inmensa fuerza de impacto, como un río atravesado, separó a los dos. Déjalo ir. La lava, a miles de grados, no le hizo ningún daño al cuerpo de David. Giró la cabeza y vio a Cletus, de pie sobre el magma como si surfeara, cargando con su espada, intentando rescatar a Yustu. Llévame contigo, Yustu. El poder de David era tan inmenso que incluso el irascible Cletus no pudo evitar sentir un atisbo de miedo. Era el único demonio antiguo sin capacidad de vuelo, y escapar de David dependía completamente de Yustu. En este momento, Cletus abandonó su plan de devolver el mundo a un estado fundido hoy. ¿A dónde crees que vas? Ninguno de ustedes se va hoy. David agarró la espada larga, afilada y abrasadora, con una mano. Su puño, envuelto en rayos, se estrelló contra el pecho de Cletus con una fuerza brutal, lanzándolo como un meteoro a través de la espesa ladera de la montaña, estrellándose contra el volcán y emergiendo por el otro lado. Auge. Vaya, este poder es demasiado fuerte, está más allá de mi límite. Con un rayo residual en su cuerpo, la boca de Cletus goteaba sangre magmática. Su expresión era de terror. Podía transformar los ataques de otros en poder, pero el aterrador ataque de David superó sus límites, casi destrozándole el cuerpo. Liberado del agarre de David, Yustu ni siquiera miró a Cletus. Sin fuerzas para resistir, se giró e intentó escapar presa del pánico. Shazam.
Dejando una imagen residual, David apareció instantáneamente frente a él, agarrándolo nuevamente del cuello y gritando. Un rayo cegador y denso cayó sobre Yustu desde el cielo. El ataque más poderoso del poder de Shazam lo impactó con fiereza. Su cuerpo quedó carbonizado, con humo negro saliendo de sus 7 orificios, gravemente herido. Su mano de hierro atravesó el pecho de Yustu, que era como madera rota y quemada, destrozándole el corazón. Heredero del poder del mago. Yo te serviré y conmigo aprenderás los secretos de todos. Habiendo perdido su cuerpo físico, Yustu gritó ferozmente mientras intentaba escapar. Estoy diciendo la verdad, puedo obtener los recuerdos y secretos de las personas tocándolas. No me obligues, yo también conozco el tuyo. Al ver que la mirada de David se enfriaba al oír esto, sin dudarlo, su rostro cambió drásticamente. La malicia brotó de sus ojos mientras gritaba al cielo. Escucha, el verdadero nombre del trascendente es David. Grieta. Un rayo atravesó el cielo. Yustu, quien pretendía causarle problemas a David incluso muerto, perdió el alma antes de que pudiera terminar. Ahora es tu turno. La mirada de David, como un relámpago gélido, se dirigió hacia Cletus, haciéndolo temblar. Cletus clavó rápidamente su espada en el volcán. El volcán, que antes solo burbujeaba lava, entró en erupción violentamente, elevándose hacia el cielo, amenazando con cubrir toda la ciudad con una lluvia de magma. Rugido, rugido. Superhéroes, vayan a salvar a la gente lentamente. La tierra tembló cuando Cletus rió triunfalmente, se giró y saltó hacia la base del volcán, con la intención de escapar mientras David estaba ocupado salvando gente. Sin embargo, claramente no entendía las habilidades de David. Yustu era el que más sabía sobre el mundo actual entre los demonios, mientras que el violento y arrogante Cletus, que despreciaba a los humanos, era el menos informado. Este nivel todavía no es suficiente. David apretó la mano, y una fuerza invisible contuvo la lava en erupción, empujándola hacia el cráter. Con una fuerza aterradora, sofocó con fuerza la erupción del volcán. Si se tratase de un supervolcán capaz de sumergir el globo no podría hacer nada, pero una erupción de apenas unos miles de metros de altura no fue suficiente para dejarlo indefenso. ¿Te olvidaste de nosotros? Clark y Kara se movieron para interceptar la ruta de escape de Cletus, golpeándolo simultáneamente con golpes que lo enviaron volando hacia la cima de la montaña antes de que pudiera aterrizar. No. Sintió como si su cuerpo cayera entre nubes al ser lanzado de regreso. Una mano enorme lo agarró del cuello por detrás, atrapándolo. Cletus sintió un hormigueo en el cuero cabelludo y blandió su espada hacia atrás para atacar, pero su brazo quedó atrapado en cuanto la levantó. Shazam. David lo agarró, profiriendo una orden en voz baja. Varios rayos de transformación cayeron sobre Cletus, convirtiendo su cuerpo en carbón y matándolo directamente. El movimiento que el Capitán Marvel se atrevió a usar solo en el momento más oportuno, a riesgo de morir, fue desatado por David como si fuera una técnica común. Antes de que el alma de Cletus pudiera siquiera emerger de su cuerpo destruido, fue completamente aniquilada por el rayo de poder divino que impactó. Un olor penetrante a carne quemada y azufre. David arrojó casualmente el cadáver que tenía en la mano. A diferencia de la selección de anfitriones para los 7 pecados capitales, cuando los demonios antiguos poseyeron a estos individuos, ya habían extinguido sus almas. Estas personas no eran más que cáscaras vivientes, así que no dudó en mostrarles misericordia. ¿Se acabó? Clark respiró aliviado al ver que los 3 demonios habían sido eliminados por David. La sensación de perder poder siempre nos hacía sentir incómodos. Cuando el volcán entró en erupción, todos en las ciudades se quedaron atónitos, boquiabiertos, incluso olvidándose de respirar. Por suerte, el trascendente los salvó una vez más. La ensordecedora batalla cesó y vitorearon con fuerza. ¿Por qué no ha regresado mi poder todavía? Los que estaban al pie de la montaña también se relajaron. Barry Allen dio varias vueltas por la zona, concentrado, pero su velocidad era la de un estudiante universitario promedio que no había hecho ejercicio en mucho tiempo. Empezó a entrar en pánico. ¿Y si había perdido sus habilidades para siempre? Debería llevar algún tiempo, dijo Al Jordan con amargura. No sé cuánto. ¿Y si estoy demasiado débil para caminar en los próximos días? Pero pase lo que pase, la crisis finalmente se resolvió. Kara escuchó los gritos de millones de personas en la ciudad, animando a la Liga de la Justicia, a su primo y a David, quien había cambiado el rumbo. Un pequeño grupo también la vitoreaba y le daba las gracias. ¿Ser un superhéroe te parece bastante bueno?
Como estudiante universitaria en Krypton, nunca había experimentado tanta admiración y vítores. Una vez eliminados los antiguos demonios, el desastre dejado por el mago quedó prácticamente limpio. Finalmente, el supervolcán que dejó Cletus fue trasladado por David, junto con Clark y Kara, quienes habían recuperado rápidamente sus poderes tras tomar el sol. Juntos lo reubicaron y lo hundieron en el fondo del Océano Pacífico. Vamos, Kara. Acabas de llegar a la Tierra, así que probablemente aún no tengas dónde quedarte. Déjanos mostrarte nuestro hogar. Puedes quedarte allí hasta que encuentres un lugar que te guste. Sobre el Océano Pacífico, Clark se sacudió las manos, con una sonrisa soleada en su rostro mientras extendía la invitación. ¿Puedo? Kara estaba un poco encantada, pero también indecisa, de entrometerse de esa manera. Está bien, eres el primo de Clark, no un extraño, dijo David con una sonrisa. Al oír eso, Kara aceptó la invitación de Clark y fueron juntos al pequeño pueblo. Jonathan y Martha recibirían con entusiasmo incluso la visita de un vecino, y más aún la de un pariente de Clark de un planeta lejano. La amable pareja tranquilizó rápidamente a Kara, quien sintió la calidez de un hogar. Querida Kara, por favor, no seas tímida. Siéntete como en casa aquí. Después de cenar, que David y Clark ordenen el ático. Espero que les guste mi pastel de arándanos, aunque no representa la gastronomía de este planeta. En la mesa del comedor, donde la familia estaba reunida para entretener a Kara, Martha, la madre, colocó un humeante pastel de arándanos frente a ella y le guiñó un ojo gentil y amablemente a Kara. No. ¡No! Los voy a destruir a todos. En un bar mercenario cósmico, tras una noche de juerga, un villano de rock and roll, alto y musculoso, yacía en un sofá, oliendo a alcohol y tabaco. Su cabeza, cubierta de una espesa y salvaje cabellera como la melena de un imponente león, se balanceaba al rugir. Lobo, estás teniendo pesadillas otra vez. Desde otro sofá, alguien que sostenía aturdido una botella de vino balbuceaba torpemente, burlándose de él. Odio tener sueños. Tras una noche de copas, Wolf se incorporó del sofá, apartó bruscamente a una camarera ligera de ropa, sacó un puro grueso, le dio una mordida y lo encendió. Se pellizcó las sienes, molesto y con dolor de cabeza. Es extraño. Llevo un tiempo bebiendo en este bar y nunca te he visto tener un buen sueño, solo pesadillas. ¿Podría ser que un mercenario brutal y poderoso del universo sea un cobarde? La risa estalló entre los mercenarios reunidos en el bar, todos ellos famosos por su fuerza en todo el universo. Lobo, cuéntanos qué tan aterradores son tus sueños. En mi sueño, estaba rodeado de 1000 enemigos, todos ellos completamente armados. Wolf, con su piel azul grisácea y sus ojos escarlata, habló con irritación, golpeando su puño sobre la barra, provocando que todo el mostrador explotara. Les disparé a 998 con mi escopeta de plasma favorita, pero no pude atrapar a los dos últimos. ¡Qué basura! La fuerza de su furia sacudió todo el bar. Todos se quedaron paralizados, mirándose. Algunos fruncieron la boca y soltaron risitas secas. ¿Esta es tu pesadilla? ¿Les gusta soñar? A diferencia de la realidad, no se puede romperle la cabeza a alguien cuando se quiere. Es tan aburrido como beber solo un barril de vino al día. Lobo, que exudaba un aura salvaje, meneó la cabeza. Cada vez que te encuentro, estás en algún bar oliendo a alcohol. ¿Cuándo vas a cambiar tu forma de celebrar? Una elegante mujer alienígena con una cabeza de aspecto bestial entró lentamente, protegida por un grupo de guardaespaldas alienígenas fuertemente armados de diversas apariencias. Arilia. Verte tan temprano en la mañana es como un sueño. Wolf rugió de risa al ver a su agente, quien a menudo lo presentaba a las misiones. Me sorprende un poco que hayas aprendido a insultar a la gente indirectamente, Rob. Te he encontrado un buen trabajo. Arilia, con su boca afilada y sus colmillos, rió levemente, cubriéndose la boca como una dama. Te garantizo que la recompensa por esta misión es algo que ningún mercenario del universo podría rechazar, incluyéndote a ti, el mercenario más poderoso del universo, Wolf. Habla, ¿a quién necesito matar? Wolf dio una calada a su puro con expresión de felicidad, apoyando las manos tras la cabeza y los pies sobre los restos de la barra. Su tono era tan informal como preguntarle a alguien dónde planeaba desayunar. No matar. ¿No matar? Wolf levantó una ceja, disgustado. Alguien ha ofrecido una recompensa inimaginablemente alta para ir a un lugar llamado Tierra en la Vía Láctea y capturar 2 formas de vida raras. Arilia habló sobre la misión sin ocultárselo a los demás en la taberna, o mejor dicho, todos excepto Wolf eran solo un grupo de insectos insignificantes a sus ojos. ¿Qué tan raro?
Wolf se burló, señalándose a sí mismo con el pulgar arrogantemente. Hablando de rareza, debería ser la especie protegida número 1 del universo. El universo entero debería conseguirme miles y miles de mujeres atractivas, todas ansiosas por reproducirse conmigo. Pero a diferencia de esas razas raras, débiles e insensatas, logré mi estatus especial actual gracias a mi propio esfuerzo. Las expresiones de los demás clientes de la taberna cambiaron. Recordaron las leyendas del mercenario más poderoso del universo y ni siquiera se atrevieron a respirar hondo. Los zarnianos fueron una vez una poderosa raza cósmica, que poseía no solo superfísicos incomparables, sino también la capacidad de ser inmortales, como un dios. Esto fue así hasta que Wolf nació en Zarnia. La violencia y la locura lo acompañaron desde su nacimiento. A los 17 años, tras innumerables actos de locura, finalmente perdió la razón lo suficiente como para volver su espada contra su propia gente, masacrando a todo el planeta de su familia inmortal. Esto lo convirtió en el único zarniano restante en el universo. Nadie podría imaginar los métodos violentos y brutales que utilizó para asegurar que todo su pueblo inmortal pereciera. Un huérfano kryptoniano. Arilia extendió un dedo. Kryptonianos. Cielos. ¿Aún quedan kryptonianos supervivientes en el universo? ¿No deberían haberse convertido todos en humo y fuegos artificiales en esa explosión, junto con ese asqueroso planeta que parece una lata de carne podrida? El cigarro de Wolf se le metió en la boca, con la punta crispada. Bajó las manos de detrás de la cabeza, y una expresión de seriedad finalmente se dibujó en su rostro. Su rostro estaba lleno de locura, como un loco ansioso por agarrar una bomba y hacer volar algo por los aires. Para Wolf, la locura era seriedad. Aún no he intentado destrozarle la cabeza a un kryptoniano. Me pregunto si el sonido de sus huesos al romperse bajo mis preciosas cadenas será diferente al de otras razas, quizás más nítido, o quizás más resonante. Wolf se acarició la barbilla, meditando sobre la pregunta como un erudito, con una sonrisa siniestra jugando en sus labios. Espero que este último kryptoniano pueda brindarme una experiencia más maravillosa que aplastar los cráneos de los grantros. Había destrozado las cabezas de más de 17.000 especies inteligentes en el universo, considerándose un erudito impecable en este aspecto. La atención se centra en la otra persona. La preferencia del cliente por él supera a la del huérfano kryptoniano. Arilia extendió otro dedo, recordándole. ¿Qué? El mercenario más poderoso del universo se detuvo un momento. La captura tiene prioridad sobre el último kryptoniano. Interesante, ¿qué tiene él de especial? ¿Podría ser que tenga los músculos más perfectamente esculpidos y más fuertes de todo el universo? Mientras hablaba, Rob, como una estrella de rock, flexionaba narcisistamente sus gruesos bíceps. Rob, has completado tantas misiones imposibles que te consideran el mayor mercenario cósmico, pero esta vez es diferente. Debes tomártelo un poco más en serio. Aunque no corras peligro, fallar en esta misión podría afectar las cotizaciones de otros clientes que quieran contratarte. Arilia sonrió mientras navegaba por la pantalla en su muñeca, enviando los detalles de la misión al comunicador en la cintura de Rob, agregando un recordatorio puntual. Además, el cliente solicitó específicamente que el objetivo estuviera vivo, no dos cadáveres con la cabeza destrozada. Maldita sea, mi pesadilla se ha hecho realidad. Tras conseguir finalmente una misión desafiante, le prohibieron matar. Lobo se rascó la oreja. Retiro lo dicho antes. A veces la realidad es tan molesta como los sueños. Bebió una jarra grande de cerveza, lanzando con indiferencia el vaso vacío. Como un vaquero loco que se dirige a las tierras salvajes del oeste en busca de una recompensa, se metió dos dedos en la boca y emitió un fuerte silbido, llamando a su montura. Mi pequeño bebé, es hora de irnos. Estallido. Brom. Con el rugido de un motor, una motocicleta pesada, que encarnaba la belleza mecánica y la estética violenta, atravesó la puerta del bar. Con un elegante derrape, se detuvo frente a Wolf. Entre las miradas de pánico de la multitud enloquecida, Wolf, vestido con una chaqueta negra con tachuelas, se subió a la motocicleta superrápida que llamaba su jabalí espacial. Aceleró al máximo y salió disparado como un rayo de luz, elevándose hacia el cielo estrellado para un salto espacial. Vamos. Espero que esta misión sea un poco más divertida. Esta es nuestra primera misión. No podemos fallar en absoluto. Dentro de una nave espacial con forma de calavera, la mujer medía casi 2 metros de altura. Su piel grisácea parecía cubierta de ceniza. Su larga cabellera parecía teñida de sangre, y su nariz era corta y ancha como la de un león.
Sus pupilas negras parecían desprovistas de ternura y compasión, y todo su ser exudaba una ferocidad asfixiante. Su voz era profunda mientras pulía lentamente una espada ancha del tamaño del panel de una puerta, recordándoles a sus compañeros de equipo. El maestro nos liberó de nuestro largo letargo en el laboratorio y nos concedió una nueva vida. No debemos decepcionarlo, ni siquiera hasta la muerte. Combate, masacre, conquista. Todo esto ha corrido por nuestras venas desde que nacimos. Poseemos un poder divino. Los kryptonianos nos crearon con el único propósito de lograr lo que ni siquiera ellos pudieron. Una criatura con un físico imponente idéntico al suyo, tenía cabeza de pantera y cuerpo humano. Su boca estaba llena de colmillos como los de un tigre, dientes de sable, y sus garras se extendían desde sus manos. Una fría ferocidad brillaba en sus ojos. Ryan, no deberías preocuparte por esto. Mis garras pueden desgarrar fácilmente la piel de un kryptoniano. Incluso los kryptonianos, bañados por el sol amarillo, serán tan impotentes como ovejas ante un tigre o un leopardo. Destructor de mundos, así nos llaman. Nos reconstruyeron usando los genes de poderosos seres cósmicos que capturaron. Pero temieron nuestro poder. Nos crearon, pero no se atrevieron a despertarnos. El último de los 4 destructores de mundos a bordo, este ser tenía un cuerpo esbelto y alargado, de género indistinguible. Flotaba en el aire, con un par de aterradoras alas de energía extendiéndose desde su espalda, y su piel era de un blanco fantasmal, como los ángeles sin género descritos en la Biblia. Su voz ambigua habló concisamente, coincidiendo con las otras dos. El maestro ya ha trazado el plan. Solo necesitamos ejecutarlo. El trascendente genéticamente modificado, el huérfano kryptoniano y Wolfrock. Estos 3 son los materiales biológicos que el maestro necesita capturar en su camino hacia la perfección. Tras pulirse, la espada ancha brilló con una luz escalofriante que ponía los pelos de punta. La risa fría de Ryan resonó en la nave espacial. Que se debiliten mutuamente. Eso hará que el resultado de la misión sea más seguro. ¿Qué tal? ¿Te estás acostumbrando a vivir aquí? Los 3 paseaban por el bosque junto al pequeño pueblo. David le preguntó a Kara, quien llevaba unos días en la granja. Que él supiera, Kara era de noble cuna en Krypton. Es muy bueno. Aunque el sol y el paisaje son diferentes a los de Krypton, las colinas verdes estaban vibrantes y llenas de vida, y el bosque resonaba con el claro y agradable canto de los insectos y los cantos de los pájaros. Con unos vaqueros sencillos y una camisa roja a cuadros, Kara, mimetizada con el paisaje, observaba el lejano sol amarillo, respiraba profundamente el aire fresco del bosque y sonreía. Krypton era una civilización con tecnología extremadamente avanzada. Un sol rojo flotaba en su cielo, pero comparado con el intenso y deslumbrante sol rojo, la luz amarilla parecía más cálida. Además, la ciudad de Kandor donde vivía era una auténtica jungla de cemento, con rascacielos que se elevaban hasta las nubes por todas partes. Sumado al rígido e inflexible sistema de clases de Krypton, era fría y carente de calor humano, lo que la hacía sofocante. En comparación con los pequeños pueblos de la Tierra, Kara sintió una libertad y una tranquilidad sin precedentes. Es solo que... Kara bajó la cabeza y una pizca de tristeza brilló en sus ojos. Ojalá sus padres y familiares pudieran estar con ella en este hermoso planeta, pero ella sabía que eso ahora era imposible. Clark, de pie junto a ella, dudó en hablar. De repente, quiso decirle a Kara que su padre, Zod-El, seguía vivo, pero no parecía el momento adecuado. Su padre se había transformado en un ser mecánico, y no sabía si Kara podría aceptarlo. Además, lo más crucial era que Zod-El ya no reconocía a nadie ni podía comunicarse. Kara se sentiría aún más desconsolada si lo viera. Ojalá hubiera una manera de devolver al tío Zod-El a su estado original. Suspiró por dentro. David sabía lo que Clark pensaba y permaneció en silencio. Durante ese tiempo, él, Clark y Jor-El también habían discutido cómo devolverle la normalidad a Zod-El. La única forma podría ser desmantelar su cuerpo mecánico y permitir que su carne restante se recupere por completo, restaurando así su hipocampo donde se almacenaban los recuerdos. Sin embargo, los kryptonianos no poseían supercapacidades de curación. Sin el sistema mecánico que les permitía sobrevivir, Zod-El probablemente moriría de inmediato. El factor Dionisio puede otorgar a las personas la inmortalidad y la regeneración, pero me temo que podrían no funcionar en Zod-El. El cuerpo de un kryptoniano y el cuerpo de una persona común eran como el acero y el algodón. La energía necesaria para repararlo era extraordinaria, y el factor Dionisio podría no ser suficiente. Dim dim. Una notificación del anillo de linterna alertó a David y Clark simultáneamente con un mensaje de la Liga.
Sin embargo, esta vez fue solo un timbre leve, no una llamada de socorro. A veces los desastres ocurren simultáneamente en todo el mundo y los miembros son insuficientes. La Liga planea reclutar nuevos miembros, y muchos superhéroes han presentado solicitudes a la Liga. David leyó el mensaje. Era una invitación de Batman para que él y Clark fueran a ofrecer sus opiniones como miembros iniciales de la Liga, para revisar y debatir a quién admitir, ampliar la plantilla y aumentar la fuerza. La Liga se está expandiendo. De esta manera, habrá menos casos de personas heridas debido a retrasos en el rescate durante los desastres. Clark sintió alegría y sorpresa. Aunque su velocidad era increíblemente rápida, no siempre podía estar presente en cada desastre y caso que ocurría en la Tierra. Sin embargo, para ser sinceros, la Liga no lleva mucho tiempo establecida y muchos de los mecanismos de respuesta y gestión no son particularmente perfectos. ¿Están empezando a reclutar tan rápido? Desde que David y la Liga de la Justicia salvaron el mundo en numerosas ocasiones y se ganaron la confianza y la admiración de muchos ciudadanos, un gran número de superhéroes emergió en la Tierra. Ya no se ocultaban, apareciendo en público cada vez con más frecuencia, combatiendo abiertamente el crimen y salvando a otros. No hay suficiente mano de obra, puede que no sea tan sencillo. David entrecerró los ojos. Clark y Kara lo miraron confundidos. Últimamente, la Casa Blanca ha estado muy activa, manipulando a los medios para que informen ampliamente sobre un grupo de superhéroes desconocidos, aparentemente con la intención de formar su propia Liga de la Justicia. Sintió que las acciones de Batman en ese momento no se debieron únicamente a la falta de mano de obra. Servir al país es una razón que a muchas personas les resulta difícil rechazar. Es probable que Batman quiera reclutar primero a héroes con buen carácter y potencial para la Liga. No creo que esta acción sea necesaria. Clark parecía confundido y se rascó la cabeza. La Liga de la Justicia y los equipos oficiales de superhéroes no eran necesariamente excluyentes entre sí. Sin embargo, después de múltiples interacciones con Batman, también sabía que a este último siempre le gustaba prepararse para lo peor y, a veces, sus acciones cautelosas eran incomprensibles. A menudo, algunas cosas se pueden prever. Los superhéroes siempre han actuado al margen de la ley y, para las organizaciones oficiales, generalmente son un grupo intolerable. Si no pueden ser reemplazados y regulados, al ver la expresión de Clark, David miró a lo lejos y dijo, una vez que existan personas y condiciones para reemplazarlos y regularlos, inevitablemente surgirá, tarde o temprano, un conflicto entre ambos. Entonces, ¿tendremos que agregar más sillas? Barry Allen parecía sorprendido en el salón de la Liga de la Justicia. Algunos nuevos amigos, eso es emocionante. ¿Cuánto estamos expandiendo? ¿Necesitamos una mesa nueva? Arthur, que aún olía levemente a mar después de haber detenido un tráfico de armas en la costa, regresó al salón y se sentó en su asiento, mirando a su alrededor. Los espacios al lado de esta mesa redonda probablemente solo puedan acomodar a unas 12 o 13 personas como máximo. Desde que se fundó la Liga de la Justicia, hemos resuelto innumerables desastres en todo el mundo y salvado a innumerables personas del peligro. Batman se sentó en su asiento habitual, con las manos apoyando su barbilla y su expresión seria. Pero siempre hay enemigos poderosos que no podemos enfrentar solos. ¿No está ahí el trascendente? Preguntó Al Jordan con indiferencia, mientras saboreaba una bolsa de bocadillos. Pensó en que mantener la paz dentro de su sector se suponía que era su trabajo, pero gracias a la ayuda de sus compañeros de la Liga de la Justicia, no pudo resolver muchos problemas por su cuenta, especialmente David. Al Jordan casi había olvidado por completo la misión de vigilancia que le habían asignado los guardianes. No se atrevía a vigilar a un héroe que había salvado la Tierra en múltiples ocasiones. Si preguntaba, todo era normal. Interesados en reclutar nuevos miembros, David y Clark llegaron al salón para la reunión. Deberíamos reclutar algunos miembros que puedan estar disponibles para la Liga en todo momento. Batman miró a David y dijo pensativo. Sentado allí, David levantó una ceja y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Estaban claramente hablando de él. Clark, sentado a su lado, asintió con cierta incomodidad. Si bien las contribuciones y habilidades de David eran innegables, apenas había participado en actividades cotidianas de lucha contra el crimen desde la fundación de la Liga, y había asistido a menos reuniones de las que podía contar con una mano. El ausentismo era la norma para él. No podemos confiar en el trascendente cada vez que nos topamos con un problema que no podemos controlar. El papel de bombero no es fácil, y no es justo para él, continuó Batman con gravedad.
Además, ¿qué pasa si ponemos todas nuestras esperanzas en una persona y no podemos comunicarnos con ella o se retrasa por algún motivo? Observó a todos los presentes. A excepción de David, todos los demás guardaron silencio, con el rostro pensativo. Este era, sin duda, un problema que no podía ignorarse. Si el trascendente no acudía en su ayuda, ¿esperaría morir? Esperar el rescate durante una crisis no era una buena costumbre. A la larga, esa mentalidad sería fatal tanto para ellos como para las personas afectadas por los desastres. Diana limpió con calma la espada de Vulcano. Cuando aún estaba en Temiscira, su madre le había hablado del mundo exterior, de cómo los frágiles humanos necesitaban la protección de los dioses. Pero tras dejar la isla, se dio cuenta de lo vasto que era el mundo exterior. Los humanos a veces se enfrentaban a amenazas que incluso a los dioses les resultaban difíciles de manejar. No puedo garantizar que siempre llegaré a tiempo para salvar a todos los miembros de la liga, ni a todas las personas en caso de desastre. David se encogió de hombros, estando también de acuerdo con la ampliación de la membresía. Con la Liga de la Justicia más fuerte, habría menos crisis mundiales que requirieran su intervención. Estaba contento de tenerlo más fácil, así que ¿por qué iba a estar en desacuerdo? Entonces, ¿deberían nuestros criterios para reclutar nuevos miembros ser lo más estrictos posible? Flash preguntó. Ese es un aspecto. Otro es su personalidad. Cyborg intervino. Durante este tiempo, he buscado en internet información sobre todos los superhéroes que nos presentaron solicitudes. Evité deliberadamente investigar sus identidades reales. Hizo un gesto, proyectando una docena de figuras. Con base en sus palabras y acciones pasadas, podemos evaluar colectivamente quién debería unirse a la liga. Las proyecciones se parecían a las identificaciones de los empleados, con el avatar, las habilidades y las acciones pasadas de cada héroe. Canario negro, Diablo azul, Chica elemental, Tormenta de fuego, Relámpago negro, Zorra, Chica halcón. La mirada de David los recorrió uno por uno. Reconoció a algunos personajes familiares, y una persona le llamó la atención. Chica halcón. Recordó que era una extraterrestre de Tanagar, o más precisamente, una agente enviada a la Tierra por Tanagar. Sin embargo, la información que Cyborg proporcionó indicaba que era terrícola. ¿Este Diablo azul está realmente bien? Flash preguntó nervioso, señalando a uno de los individuos. Entre el grupo, una persona llamaba especialmente la atención. Piel azul, cuernos en la cabeza y ojos carmesí. Tal como indicaba su apodo, parecía un demonio aterrador. Acababa de enfrentarse a varios demonios antiguos y ahora se enfrentaba a otro. Dan Patrick Cassidy es un católico devoto y doble de acción. Durante una sesión de rodaje al aire libre, liberó accidentalmente a un demonio. El poder del demonio se fusionó con su traje de doble, otorgándole superpoderes. Cyborg leyó el perfil de Blue Devil, tranquilizando a Flash. A pesar de su apariencia, Blue Devil era un católico devoto. ¿Un creyente devoto? Eso me recuerda a dos personas del pasado. Arthur frunció el ceño. Todos se miraron, sabiendo a quién se refería. Redención y Aituoua, un par de lunáticos que una vez quisieron lavarle el cerebro al mundo. Si no fuera por el trascendente, el mundo entero estaría ahora lleno de católicos devotos. Está bien, podemos mirar a los demás. Tanto el poder demoníaco como la devoción a Dios que albergaba esta persona hicieron que todos se sintieran un poco sensibles. Cyborg comprendió el significado de sus expresiones y dijo, me di cuenta de que hay bastantes mujeres aquí. Al Jordan se acarició la barbilla. Pero hablando de eso, nuestra liga debería reclutar más mujeres para lograr el equilibrio de género. Después de decir eso, levantó una ceja provocativamente. Por cierto, la liga no tiene ninguna regla contra las citas entre compañeros de equipo, ¿verdad? La liga solo contaba con una mujer, Diana. Era heroica y hermosa, pero su extraordinaria fuerza, sus miles de años de edad y su condición de hija del Gran Padre intimidaban a la gente, que no se atrevía a acercarse a ella. No lo hace. Cyborg quedó momentáneamente atónito ante la frívola pregunta. Canario negro, Relámpago negro, Vixen, sus habilidades son un poco débiles. David señaló con el dedo y habló. Hablando de eso, estas personas se habían unido a la Liga de la Justicia en la historia. De hecho, bastantes se habían unido a la Liga de la Justicia de Superhéroes, pero solo esos 7 u 8 eran miembros permanentes. Al escucharlo hablar, la mirada de todos recorrió seriamente los perfiles de los individuos que mencionó. Canario negro era un ser con superpoderes naturales que podía emitir ondas sónicas por la boca.
Rayo Negro poseía genes superpoderosos que, al activarse, podían generar corrientes eléctricas negras. Y la última, Vixen, poseía una reliquia familiar, el Tótem Tantú, otorgado por el dios araña africano Anansi a sus antepasados. Al tocarlo, podía adquirir las habilidades de cualquier animal. La liga no se trata solo de fuerza, pero los peligros a los que nos enfrentamos son verdaderamente extraordinarios. Involucrar a quienes carecen de las habilidades necesarias sería, sin duda, muy peligroso. Batman estuvo de acuerdo. Cuando los demás oyeron esto de Batman, sus expresiones se volvieron un poco extrañas. David rió entre dientes.